bienvenida. Muchas gracias por haber venido. Como todos los años, hacemos este encuentro para celebrar a los docentes, a las docentes, para agradecerles por su trabajo cotidiano en las aulas, enseñando a leer y escribir, pero sobre todo transmitiendo el amor por los libros y la lectura, que es lo que nos mueve a todos los que estamos aquí. Este es nuestro homenaje para ustedes, para los maestros, las maestras, porque ustedes son parte fundamental en la sociedad para la transmisión de la cultura, por su tarea paciente, muchas veces ardua, en el fomento de la lectura, y por construir esos puentes necesarios entre los chicos y los libros. Agradecemos a los que nos acompañan desde hace 6 años en este ciclo y a los que vienen por primera vez, muy bienvenidos a todos. Esta vez salimos de nuestra casa, de Santillana, y los recibimos en una sala del teatro, en el Picadero, que es un teatro tan importante, ¿no?, con tanta historia. Así que agradecemos mucho a la gente del Picadero por darnos este espacio tan hermoso y tan lleno de historia. Pese a que algunas visiones apocalípticas hablan del fin de la lectura, nosotros podemos decir que estamos transitando una época en la que se lee y se escribe más que nunca. Ya sea en papel o en pantallas, es evidente que se han modificado algunos de esos aspectos, pero sí seguimos apostando a los libros. Y si bien sigue siendo un acto individual, a veces solitario, es un hecho comunicacional y una instancia compartida. Quizás eso es lo diferente de estas épocas, ¿no? Que son instancias, experiencias compartidas, a veces con medios tecnológicos, pero eso enriquece, transmite contenidos, formatos, intercambios que posibilitan las redes y los medios. Es decir, que la lectura hoy convive y se mixtura con otras formas culturales y de entretenimiento, pero nosotros estamos convencidos de que la lectura literaria continúa siendo de vital importancia para la formación del imaginario, el alimento de la creatividad y el medio fundamental para que los chicos puedan construirse a sí mismos como sujetos. Los libros a los niños, a las niñas, a todos nosotros, nos atraviesan, nos transforman. Nadie, ninguno de nosotros sale igual luego de vivir una experiencia lectora. Esta es una jornada, donde podemos hacer un pequeño paréntesis en nuestro día a día, salir de nuestros trabajos, de nuestras casas, de nuestras obligaciones, para encontrarnos, escuchar, reflexionar y nutrirnos con un grupo de escritores y artistas que hoy nos van a acompañar. Así que agradecemos la presencia de Juan Sasturain, María Cristina Ramos, María Camila Heredia. Muchas gracias a ellos por estar aquí, por acompañarnos y por estar acá a compartir sus palabras, sus pensamientos y sus textos. Así que esperamos que disfruten mucho de este encuentro y que salgan con muchas ideas y con muchas ganas de seguir apostando a la lectura. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, para seguir voy a presentar a Juan Sasturain. Luego haré lo mismo con las autoras, por supuesto que son presentaciones mínimas de todo lo que han hecho en su recorrido profesional. Juan Sasturain nació en González Chávez, Buenos Aires, en 1945. Es escritor, vive y escribe en Buenos Aires, graduado en Letras de la UBA, fue docente hasta la dictadura. Hace 50 años trabaja en medios gráficos y la industria editorial. Ha publicado más de una docena de libros de ficción, entre ellos Los sentidos del agua, Manual de perdedores, Arena en los zapatos, Las galochas, ilustrada por Liniers, y publicada recientemente El último Hammett. Sasturain fue columnista del diario Página 12 y responsable de la revista Fierro en sus 2 etapas. Actualmente dirige la colección de novela policial argentina Negro Absoluto. Además, fue co-guionista y conductor del ciclo televisivo Ver para leer por Telefe, Premio Martín Fierro 2007 y 2008. Novelas, relatos e historietas suyas se han publicado en una docena de países y varios de ellos han sido llevados al cine y la televisión. Recibimos a Juan Sasturain. Hola, buenas tardes.
prendan los celulares, no los apaguen, préndanlo. No, en serio, siempre decimos que los apaguen, no, préndanlos hoy. Porque, fíjense, los que tienen internet, busquen Simone Martini en Google. Simone Martini, que es un pintor italiano del siglo del 300, de 1300. Y busquen un cuadro que se llama La Anunciación. Si no lo tienen, mala suerte, pero lo van a encontrar. ¿Qué más quieren? Pueden tenerse aprendido. Es este cuadro, chicos. Este cuadro. Ay, Dios. Porque el texto que les voy a contar tiene que ver con ese cuadro. ¿Lo van encontrando? Sí. ¡Qué grande! Muy bien. Es muy hermoso. Pónganlo horizontal, así se ve bien. Yo no tenía idea de su existencia hasta que en algún momento me desayuné. Es muy hermoso y muy significativo. Esto es una reflexión sobre la soberana libertad del acto de leer. Un elogio de la lectura como espacio privado en el cual uno dispone de su tiempo, sin otro imperativo que el gusto, las ganas, el deseo, sin culpa ni obligaciones. Voy a retomar lo que decía Maqueira recién con tanta precisión y me voy a repetir porque estamos más o menos de acuerdo en casi todas las cosas. Tratemos de no hablar de las mismas cosas que estamos siempre todos de acuerdo. Cada vez se actualiza con mayor intensidad como tema la supuesta problemática de la lectura y los lectores. Y hablar de esas cosas suele ser en apariencia tan fácil y de tan sentido común como difícil de evaluar el habitual y engañoso resultado de tantas bien intencionadas intenciones. Hay que leer más, se lee menos, ¿a dónde vamos a ir a parar? Los jóvenes, las pantallas, las crisis del objeto libro, etcétera, etcétera. Son verdaderos, pero no por eso menos verdaderos lugares comunes. Por eso suele ser todo un desafío encontrar la manera de abordar ciertas cuestiones sin caer en la sospecha de su inutilidad o en el regodeo de la defensa y promoción de las buenas causas casi perdidas. Es decir, sinceramente, no sé de qué hablar cuando tengo que argumentar sobre la necesidad de la lectura. No sé, por eso suelo remitirme a incidentes menores, anécdotas, pormenores aislados, extraídos de cualquier contexto que sirven, o mejor, funcionen como disparadores para pensar o mirar desde otro lado del habitual la cuestión que nos convoca. Y en este caso, vamos a ver si sirve para algo. No sé demasiado de esto como de tantas otras cosas, pero es evidente que en la iconografía medieval y renacentista, por lo general, las escenas bíblicas suelen estar representadas en un contexto cotidiano contemporáneo, es decir, contemporáneo del pintor, no reconstructivo de la época en que los hechos se supone sucedieron. Es decir, que no hay pretensión de reconstruir, salvo en detalles, el supuesto ambiente original. Solo importa ilustrar el acto, el episodio, puntualmente fechado. Se presume fechado 15 siglos antes en Palestina. Por ejemplo, el bautismo de Jesús, la adoración de los reyes, la anunciación a María, la crucifixión y otros sucesos ejemplares. Y así, más allá de los inevitables actores principales que no pueden faltar en el cuadro, los edificios, los vestidos, los objetos, incluso algunos personajes secundarios que pueblan el cuadro suelen ser los que el pintor ocasional tenía al alcance de la mirada o de la mano o de la memoria en el momento de pintar.
o los que consideraba la época que correspondía representar, meter en el cuadro. Por eso hay tantos personajes que en cualquier pesebre o en cualquier nacimiento aparecen los personajes, los condes de la época, etcétera, etcétera, asistiendo al lado de las ovejitas. Hay detalles, en algunos de estos cuadros hay detalles absolutamente maravillosos. Precisamente, es el caso de la observación de un detalle nimio en apariencia en una conocidísima obra de Simone Martini, pintor de la escuela de Siena y una de las figuras del Trecento italiano, quien se supone que, entre otras maravillas, miren lo que pintó un perdido retrato de Laura, la amada inmortal y no menos perdida, entre conjeturas, de su amigo Francesco Petrarca. Así que la de Laura de Petrarca tenía una carita que nunca sabremos porque ese cuadro no está. La obra en cuestión de Martini es muy famosa por hermosa y por original. Es esa que tienen ahí, se llama El retablo de la Anunciación. Y ese retablo, que como ven tiene varios cuerpos, la figura, este cuadro, la Anunciación, está flanqueada por los retratos o por las figuras de dos santos, Ausano y Margarita. Fue pintada al temple sobre tabla en 1333, las incrustaciones de oro son preciosas, para la catedral y el Duomo de Siena. Se puede ver hoy, aunque yo no la vi en vivo, la he visto así, en reproducciones, algunas buenas, otras malas, en la Galería de los Uffizi en Florencia. Los que saben, incluso los que no, y hablamos por reproducciones, podemos reconocer la excelencia y la originalidad de la obra. Más allá de los recursos estrictamente pictóricos, sorprende la sutileza. La sutileza en este caso quiere decir el realismo, poco frecuente por entonces en la representación de la actitud, en el lenguaje corporal de las figuras. No tanto la figura del ángel, portador del mensaje o el telegrama de Dios, sobre todo es muy revelador el gesto de María, la inopinada destinataria. Se sabe cómo es el asunto. La Biblia, según la Biblia, un tremendo y enceguecedor ángel del Señor se le aparece a una jovencita, una piba, que es cualquiera, pero que suponemos que es linda y que es buena, virgen aún, y le avisa, entre comillas, que no tema, pero que ha sido elegida para ser la madre de Dios en su encarnación humana. Que se prepare y que confíe. Corte y fin de la entrevista. Eso es la anunciación, en eso consiste. Y ha habido miles de representaciones de la escena que no incluyen ni antes, ni después, ni al lado, ni al fondo, laburando en la carpintería, al consabido, innecesario José. Todos sabemos la historia y sus consecuencias ulteriores. En este extraordinario cuadro de Simone Martini, la Virgen es una mujer de su época, la del pintor, siglo XIV, que ante la irrupción del imprevisto Gabriel en la elegante cámara donde se encontraba en soledad, se retrae, más molesta que halagada, o sorprendida por la presencia del enviado celeste. Supongamos, con la escena congelada en este instante, el instante del cuadro, en ese momento, que dentro de un instante escuchará el mensaje que todavía no se lo ha dado. Está en sus prolegómenos. Y probablemente el gesto de María, de esta muchachita, va a cambiar cuando le digan a qué lo vinieron a contar. Pero por ahora, el gesto es que se ha echado hacia atrás. Tiene cara de desagrado. Un cierto fastidio incluso. No es otra cosa lo que siente. ¿Por qué? Porque ha sido interrumpida. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía María? ¿Cosía? ¿Cocinaba? ¿Limpiaba el piso? No. La Virgen estaba leyendo. No es la primera, ni sería la última vez que se la representaba de esta manera.
tengo de pura casualidad en la etapa de mi agenda de hace un par de años, en esta, una agenda preciosa de miniaturas medievales, esta miniaturita es el mismo motivo, ese mismo motivo de la Anunciación. Y también estaba arrodillada leyendo. Es una miniatura flamenca esta, y que es 2 siglos después. Quiere decir que es un lugar común de la representación. Pero en la obra maestra de Martini hay un detalle maravilloso y coherente con el rostro de María. Ante la aparición intempestiva, no ha sido tanta la sorpresa como para sacarla de la situación en que estaba. Ya que fíjense ustedes el detalle, no ha sacado el dedo del lugar de donde estaba leyendo. Ha dejado su dedo pulgar como señalador. Espera que el intruso termine de decir lo que le encargaron que diga para poder seguir leyendo. ¿Qué tal? Mientras escribía estas cositas, sospeché que evidentemente una cosa tan alevosa y tan hermosa y tan sugestiva había sido atendida por otros antes mucho mejor. Por ejemplo, en el libro de Mangel sobre la historia de la lectura está la referencia a este cuadro. El cuento que no con estas referencias, pero está. Y hay un artículo de Noé Gittrick, de mi amigo Noé Gittrick, que también trata el mismo tema. Así que si les gusta, agarren por ahí. Quiero cerrarlo con una consideración que acaso sea un poquito digresiva. Nos quedamos en esa circunstancia, en ese momento y en esa condición. Los historiadores y analistas del arte y de la obra han conjeturado sobre qué libro podía estar leyendo la docta e improbable María de Simone Martini. A mí la verdad no me importa qué estaba leyendo. Puede suponerse que se trataba de un texto piadoso, más o menos devoto o filosóficamente sesudo, con lo que el fastidio de María revelaría su condición de dama moderna, atropellada por los imperativos de un mandato ancestral, la maternidad, por ejemplo. Sea cual fuere el gran pretexto para imponérsela, y por los que viene a interrumpir ese goce intelectual mediatizado y propiciado por la lectura. Me gusta pensar que no sabemos qué leía esa mujer, pero sí que estaba entregada a la lectura, saludablemente regalada en su atención y concentración a un mundo privado y que es solamente suyo, espacio de pura libertad individual, hasta ese instante en que la historia o lo que fuere la vino a buscar. Todo lector sabe de qué estoy hablando, de la preservación de estos espacios y de estos momentos propios e intransferibles se trata la lectura. El elogio de la lectura pasa por ahí, primero que nada y por sobre todas las cosas, por esa defensa de la libertad. Empecemos antes que nada por ahí. Les voy a leer ahora, tiene que ver un poco de transición. ¿Les gustó eso? ¿Les pareció bien? Muy bien. Les voy a leer un textito, es un poema dedicado a quién podía ser, sino a Jorge Luis Borges, lector de lectores. Borges es un caso muy hermoso porque es el lector por antonomasia, ¿no es cierto? El escritor que viene de haber sido básicamente un gran lector, ¿no? Y es un lector para lectores y un lector para escritores. Pero además alguien al cual le leyeron. Piensen ustedes que Borges fue ciego absoluto a partir de los 55 años. Él tenía los años del siglo XX, ¿no? En 55 se quedó prácticamente ciego y vivió 30 años más que le leyeron. Toda la formalización de su obra posterior a partir del Hacedor, todos los poemas de los años 60, etcétera, etcétera, la búsqueda de esas formas cerradas de la poesía clásica tienen que ver con la memorización. Los poemas se los armaba en el bocho, y los dictaba. Bien, me gusta pensar, está dedicado a él este poemita, este soneto que se llama Cita a ciegas.
teniendo en cuenta que hoy en día todo pasa necesariamente casi por las pantallas, ¿no? Que toda percepción del mundo está mediatizada por las pantallas. Los medios nunca han estado más en el medio que ahora, ¿no? Lo cual no está ni bien ni mal, es la condición actual, es nuestra condición actual. Entonces me imagino a alguien, para encontrar el lugar y el tiempo de la lectura, alguien que se despierta, y el poema dice así: despierta tarde, no espía a la ventana los colores del cielo, es la chica de la Sabia TV la que le explica si habrá nubes o sol esta mañana. Enciende el celular, la cotidiana costumbre del pulgar lo comunica con los usuarios de una agenda rica, incluso con los que no tiene ganas. Prende la compu, pasa todo el día pegado a la pantalla, pero cree que le queda cierto tiempo todavía por vivir y que la noche lo provee. Saca el Aleph de la estantería, cierra, apaga, silencia, calla y lee. Si todavía están ahí y no se durmieron, como son profes, tengo un ratito más. Una miqueta, como dicen los catalanes. ¿Se acuerdan del romance del prisionero? ¿Lo han tenido que dar alguna vez en cuarto? No sé si hay cuarto todavía. Yo era profe de castellano en mis tiempos. Y me imagino las circunstancias en las cuales daba. Es un poco para redondear el circuito, ¿no? Es decir, la experiencia de la lectura personal y la experiencia de leer con los otros. Me supongo el día de un miércoles en que estaba con mi clase de cuarto año y les tenía que dar el romance del prisionero a los chicos, ¿no? Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor. Está en internet, búsquenlo si quieren. Lo tienen en internet, búsquenlo, ¿eh? Antología poética multimedia, está en la versión de 16 versos. Dice, el texto dice así: está dedicado para todos los perseguidos por una justicia genuflexa del poder. Y dice así: supongamos que tengo y tenía, pero ya no tengo más, que dar mi clase de literatura los miércoles a los adolescentes de cuarto año y May nos toca como tema el romancero. Tienen que tener leído el romance del prisionero, maravilla recogida en su versión más trunca, si cabe la burrada, por el viejo Menéndez Pidal, cuando era muchacho en La Flor, significa selección, antología nueva de romances viejos. Gran libro, título memorable. Claro que también los pibes tienen que haber visto la tele y han estado prendidos a las redes durante todos estos días, así que trataré de que no se me dispersen. Difícil, sobre todo cuando sienten tan ajeno ese texto con marcas tan medievales de oralidad castellana, y eso que está en versión modernizada. Como es cortito, 16 versos, vamos a ir leyendo y comentando, digo yo. Supongamos que ya saben que es anónimo, no porque no lo escribió nadie, como dice uno, sino porque nadie sabe quién lo hizo, cantó primero, como las canciones de la cancha, y se ha ido modificando con las repeticiones hasta que alguien lo puso en papel. El ejemplo de las canciones tribuneras les interesa, pero se dispersan en obscenidades y hay que parar ahí. Reconocen que son octosílabos como toda la poesía popular de nuestra lengua. Les digo que riman todos los versos pares, es rima suave, la llamada sonante, en que coinciden solo las vocales, no necesariamente las consonantes. Y les muestro eso con los 4 primeros versos, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Aclaramos ese raro qué de salida, qué por mayo. Es una señal, una marca de la casa que la cosa está como empezada. No uso el tecnicismo in media res para no espantarlos. Es como un pedazo de una confidencia, les digo. Es una conversación, si quieren, porque es algo dicho, no es algo escrito. Y no está mal lo de la calor, porque joden con eso. Porque la lengua no estaba fijada aún, siglo XV, pónganle, y el uso genérico era indistinto. Una vez más hablamos de que el diccionario, la ley y la gramática, el orden, vienen después, lógica y temporalmente, del uso, de la práctica, que es lo único vivo, la materia anterior. En el fondo, lo único que hay.
que la ley y el orden son formalizaciones posteriores que devienen reglas sujetas al poder de lo escrito. No es fácil explicar eso, porque la cuestión deriva hacia la asociación en el romance de Mayo con el clima cálido, cuando en mayo estamos todos cagados de frío en un aula precaria, calefacción, con tarifa de gas sincerada. Y saltan las últimas noticias sobre el calentamiento global y otras aberretadas verdades de Internet, cuando por fin uno pesca que es una cuestión de hemisferio. Mayo es la primavera, dice, en España. No el otoño como acá. En el partido del Barça estaban todos de manga corta. Por eso los trigos encañan. Se hace caña el tallo, les explico, y hay flores en el campo. Sintetizando digo, hay alguien, no sabemos quién todavía, que dice que hace calor, que está lindo el tiempo, que crece el cereal y está lleno de flores. Este alguien describe el clima y la naturaleza, lo vegetal, digamos. Y fíjense cómo sigue, y ahí pasamos a los 4 versos siguientes. Cuando canta la calandra y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Aunque los pibes no han visto nunca una calandria, pajarito bien argentino, les cuento que cantaba como la pulpera de Santa Lucía, y menos aún un mítico ruiseñor, porque acá no hay, aunque como la alondra se solía parar en el palito de los versos tangueros. Me dedico a las aves y cuando estoy a punto de irme al diablo, recordándoles que en segundo año leímos El ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde, que hay un cuento de Andersen y un poema de John Keats, veo que por ahí los pierdo y vuelvo a los versos del romance. Les cuento que el trino de esos pajaritos fabulosos cantores anuncian en el hemisferio norte la llegada de la primavera, llamada la estación del amor, porque es el momento del año en que los bichos se aparean, usando un verbo específico y sin contraindicaciones. Lo que sigue, la expresión servir al amor, aplicada a los enamorados en general, provoca diversas reflexiones, exclamaciones, que en general quedan confinadas al intercambio verbal y gestual del alumnado, que me excluye naturalmente. Supongo que han entendido y entramos en la segunda parte del romance. Acá recién nos enteramos de quién es el que habla. Les informo y digo, fíjense, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son. Supongamos que me detengo en explicar el uso coloquial y raro de ese sino, como sinónimo de excepto o a menos. Es decir, todo es alegría menos, excepto para mí, triste y afligido. Cuitado quiere decir con cuitas, pesares, que estoy en cana y ni siquiera sé, porque estoy encerrado y sin una ventana, una ranurita de luz, cuándo es de día y cuándo es de noche. A la flauta, digo para mí. Y para ellos, es decir que lo anterior, lo que describió, que pasa afuera, el tipo sabe que es así por experiencia, pero no lo ve ni lo siente. Como decía Brisky en una famosa publicidad de los años 20, de hace 20 años, que solamente yo recuerdo. Y supongamos que acá me detengo un poquito y les digo que se fijen que cambió el tiempo verbal. El principio, que era pasado, era por mayo, pero cuando el tipo se refiere a sí mismo, dice, sino yo, empieza a hablar en presente. Las cosas le pasan ahora. A la flauta. ¿Y qué le pasa? Le quitaron la libertad, dice alguno. Pero es muy abstracto eso, convenimos rápido. Nunca se menciona ni se habla de libertad acá, ni de por qué, ni el cómo. La idea o las imágenes vienen por otro lado. Al que habla, al prisionero, le quitaron el mundo. Lo desnaturalizaron, no puede vivir naturalmente. Lo encerraron, lo enjaularon, lo sacaron de circulación, lo dejaron solo consigo mismo, sin luz, ni voces y sin tiempo. Le pido que piensen en eso, que imaginen lo que significa como experiencia de vida quedarse afuera del tiempo. Claro que, según dice enseguida, el pobre tipo le quedaba apenas un contacto mínimo con la vida exterior, o mejor, con todo lo que no fuera él mismo solo. Y ahí entramos en los 2 primeros versos del último tramo. Sino por una avecilla que me cantaba al albor. Como el sino ya lo explicamos, solo nos queda ese albor que significa, verbalizado, el alba. Cuando pregunto si alguno sabe qué es el alba, uno jode con la pintura, otro lo confunde con el aura, un tercero dice el amanecer, y nadie acierta que es la primera claridad que rompe la negrura de la noche, de esa noche. ¿Qué dice el prisionero entonces?
que el único datito que tenía respecto del mundo exterior a esa cárcel se lo daba un pajarito que no nombra y que cantaba con las primeras luces. Y eso lo debe saber por experiencia anterior. Y que eso le permitía imaginar, saber, contar un día más. Y acá paro otra vez y supongamos que le señale, antes que se fastidien por la extensión de la explicación o el comentario, que el alba es la hora tradicional de los fusilamientos, que por el hecho de volar y de moverse sin aparentes imitaciones, los pájaros suelen encarnar la libertad, o la idea de la libertad, y que hay un poema de Jacques Prévert, o varios lindísimos, que juega con eso, y que ya hablaremos otro día, porque ahora hay que terminar con el romance del prisionero, que son los dos últimos y tristísimos versos. Dice así: matómela un ballestero, Dios le dé mal galardón. Uf, se los digo, se los arrojo como quien tira un hueso que abarajan. Nos corta el timbre, nos corta el chorro, nos corta el verso. Apuro entonces, el esdrújulo, con pronombre enclítico, matómela, no uso ninguna de esas expresiones abstrusas y piantabotos, del comienzo se convierte rápido en me la mató, a la avecilla, véase ese me afectivo, me la mató. Y si varios saben que es una ballesta por las películas, pueden aprender que el ballestero que la usa, como el arquero usa el arco, le metió un flechazo fatal al pajarito. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? Si fue porque cazaba, vaya y pase. Pero también puede ser que haya sido un guardián de la prisión que se ortivó de puro jodido, como dice uno. Entonces está más que justificada la última, la contenida maldición del prisionero a ciegas y a sordas. Que Dios lo castigue en su crueldad, que no lo premie por eso, que el galardón o recompensa o reconocimiento sea negativo. ¿Qué tal? ¿Y qué les parece? Digo yo. Nos vemos el miércoles, no tomen nada raro, no se olviden al salir los documentos. Bueno, muchas gracias, nos vemos con la compañera.